Bienvenidos a Global Entre Semana. Gracias por tomar el tiempo de acompañarnos en esta noche para aprender de la palabra de Dios y a la vez ser animados mientras atravesamos esta prueba mundial. Aún no hemos recibido ninguna indicación de los líderes del condado en cuanto a cuándo vamos a poder reunirnos otra vez en el plantel de la iglesia. Pero sepan que en cuanto algo nos digan, nosotros estamos dispuestos y preparados para avanzar con mucho cuidado. ¿Por qué con tanto cuidado? Porque nuestra prioridad es la seguridad de la familia de nuestra iglesia y sus invitados. Hoy, en Global Entre Semana, tenemos un invitado especial, nuestro misionero Adolfo Ruesga, de Santander, España. La familia Ruesga estuvieron con nosotros el año pasado en nuestra conferencia misionera y fueron de gran bendición. Ellos llegaron a España a fin del año pasado, se instalaron en su nueva casa y casi cuando ya todo estaba listo, empezaron la cuarentena allá. Nosotros hemos estado comunicándonos con ellos a través de todo, pero quiero pedirles que escuchen por favor las palabras que él tiene para nosotros alrededor del tema de la incertidumbre, algo con el cual todos estamos muy conocidos en esta semana. Al terminar, quiero compartir algo con ustedes que fue de gran bendición para mí. Es una canción que se llama La Bendición, con cantantes y líderes de ministerios de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque aunque todos estamos en la misma tormenta, estamos en diferentes barcos, pero Dios está en todos ellos. Me encanta la última cosa que pusieron en el video. Dice, aunque hoy estamos distanciados, la iglesia está más viva y más unida que nunca. Dios no está en cuarentena. Por favor, presten atención esta noche. Hola, buenos días. Mi nombre es Adolfo Ruesga y quisiera en esta mañana hablar un poquito en cuanto a lo que es la incertidumbre. Por definición, incertidumbre es no estar seguro de algo. Y este tema me llama la atención, sobre todo ahorita en lo que estamos viviendo. Ahorita si hay una manera por la cual pudiésemos definir esta situación es incertidumbre. Tenemos mucha gente capaz, mucha gente que tiene conocimiento en cuanto a diferentes áreas, inclusive en cuanto al área médica, pero aún así existe tanta incertidumbre el día de hoy con esta situación que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19, que simplemente han sido los últimos 2 meses de un área de incertidumbre casi total, porque ha afectado muchas partes del mundo, en muchas áreas de los negocios, de las iglesias, de las escuelas, en la vida familiar, y simplemente produce bastante incertidumbre. Esta incertidumbre lo que hace es que nos provoca a hacernos preguntas, porque estamos llenos de dudas, entonces nos hace hacernos preguntas. Tenemos diferentes tipos de personas y hay personas que viven con cierta incertidumbre todo el tiempo, hay personas que se sienten muy seguros todo el tiempo, pero no sé exactamente cómo seas tú, pero lo que sí te puedo decir es que independientemente cuál sea tu manera normal de operar, de pensar, hoy en día existe mucho más incertidumbre aún en tu vida que el año pasado, bajo las mismas circunstancias, porque todo ha cambiado. Es algo que no se había vivido, es algo que no tenemos las respuestas de todo, entonces provoca incertidumbre. Esto nos lleva a hacernos preguntas y existen muchas preguntas en sí en cuanto a lo que es la enfermedad, en sí en cuanto a lo que es el virus y todo esto, pero aquí la cuestión es que así como hay muchísimas preguntas, existen demasiadas respuestas. Tenemos una abundancia de información tremenda
que la verdad es que a veces no sabemos qué hacer con tanta información, no sabemos, oye, es esto, es aquello, qué será lo cierto, entonces simplemente nos provoca más incertidumbre. Otras personas a lo mejor están batallando con la pregunta, ¿y dónde está Dios en todo esto? Hay gente que dice, bueno, ¿y si Dios es amor? ¿Por qué está permitiendo esto? ¿Por qué está permitiendo que tanta gente muera y que tanta gente esté sufriendo? Y simplemente genera más preguntas. Otras personas a lo mejor están batallando con el miedo, el temor. Una cosa es ver las noticias y otras cosas recibir una llamada y decir, tu mejor amigo también está enfermo. Tu primo, que no has visto en varios años, está internado al hospital. Otro amigo que tuviste, que viste apenas la semana pasada, acaba de fallecer. Y entonces se convierte de información e incertidumbre y se convierte en un miedo. Es un miedo que ha llevado hasta el pánico. Hemos escuchado en las noticias cómo hay inclusive gente que se ha suicidado. Dice, de esta no vamos a salir, esto está terrible, y ha cometido suicidio. Hemos escuchado inclusive aún gente que conoce a Dios, gente que conoce lo que dice la Biblia, que también ha cometido suicidio en medio de esta circunstancia. Y entonces es una época difícil, es una época de incertidumbre, no lo sabemos todo. Y tenemos que tener cuidado ante la incertidumbre. Y ya que no tenemos las respuestas de todas las cosas, no sabemos todas las cosas, entonces podríamos empezar a enfocarnos en pensar cuál es el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Otra manera de ver esa pregunta es, ¿qué necesito aprender en medio de esta situación? Tú y yo no podemos resolver este problema. Tú y yo no tenemos a lo mejor la capacidad de inventar de la noche a la mañana una vacuna o algo que elimine este virus de inmediato, pero mientras estamos en la espera, que es un tiempo difícil porque es la espera, porque queremos estar haciendo cosas, porque tenemos planes, porque cosas se están cancelando, cosas importantes para nosotros, pero en esta espera nos podemos hacer la pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cuál es el propósito? En el libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo 28, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos decir, ok, Dios tiene un propósito. Pero ¿cuál puede ser el propósito de esto? Este pasaje habla de un propósito, habla de que las cosas ayudan a bien, pero yo no veo nada de bien en esto, yo más bien veo dolor en este tipo de cosas. Hay algo muy interesante en cuanto al dolor, porque cuando pensamos en el dolor pensamos, a nadie nos gusta pasar por dolor, y hasta cierto punto es cierto, pero hay una diferencia cuando viene dolor con un propósito. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, te causa dolor. Pero hay gente que le gusta hacer ejercicio aunque le cause dolor porque le gusta el resultado. A lo mejor es el resultado de estar físicamente más fuerte, de estar más esbelto, o a lo mejor simplemente de llegar al triunfo, ese sentimiento. Entonces costó dolor, pero lo siguió haciendo porque quería el resultado. Por ejemplo, el parto de un bebé. Yo creo que todas las mujeres o la mayoría de las mujeres que se embarazan saben que eventualmente, aproximadamente 9 meses después, van a tener que dar a luz y van a pensar, oye, eso va a costar dolor. Pero tienen sus ojos puestos en, oye, yo quiero un bebé. Entonces, aunque el embarazo no va a ser color de rosa y no todo va a estar fantástico, a lo mejor yo estoy dispuesta a pasar por este embarazo, ese dolor de parto, porque yo quiero un bebé. Y ese resultado es lo que nos hace tolerar el dolor, en este caso específico a las mujeres, y hay muchos otros casos por los cuales pudiésemos mencionar. Entonces, no necesariamente el dolor es algo que todo el mundo evita, pero si hay un propósito para ese dolor, entonces estamos dispuestos a pasar por ese dolor. Entonces, durante esta pandemia, durante esta crisis mundial, obviamente entendemos que Dios tiene un propósito. Tú y yo, a lo mejor no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué tal si ese propósito es el hecho de que Dios
quiere algo bueno para la gente. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Él quiere que las personas vengan al conocimiento de su Hijo Cristo Jesús para que puedan tener esa salvación y esa vida eterna. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene un rechazo hacia Dios. A veces ha sido por falta de conocimiento, a veces ha sido por malas experiencias que han tenido y en el número de razones. Pero muchas personas no van a doblar esa rodilla o no van a ver esa opción viable de que Dios es el único, a menos que pasen por un tiempo así. Y ahorita está pasando una pandemia a nivel mundial. ¿Qué quiere hacer Dios? Bueno, pues la palabra de Dios dice que Él ama a cada persona. Dios dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios ve necesario que todo el mundo se ponga en pausa y no tenga otra cosa más que pensar, analizar, y eso pueda llevar a gente al conocimiento de Dios, pues fantástico. Fantástico, en esta crisis mundial es un momento en el cual podemos aprovechar el tiempo para resetear las cosas. Nos da la oportunidad de empezar a hacer muchas cosas que hemos querido hacer y no hemos hecho. También nos da la oportunidad de dejar de hacer otras cosas que a lo mejor no nos hacen bien. Nos ayuda a mejorar cosas, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a reevaluar. Además, para los creyentes, los que creen en Cristo Jesús, a lo mejor también nos puede ayudar a ver la necesidad de llevar ese mensaje a otras personas. Porque invariablemente cuando estamos viendo en las noticias que miles de personas están muriendo diariamente, nos lleva a pensar en la fragilidad de la vida, en la que la vida ni tú ni yo la tenemos comprada, no la tenemos garantizada. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo para hacer algo productivo, algo que valga la pena? Y entonces tienes por el otro lado la gente que a lo mejor todavía no son seguidores de Cristo, pero que se dan cuenta que ante la impotencia de la ciencia, de la medicina, de los doctores, de los científicos, ante la impotencia, aunque tengas todo el dinero y todos los recursos y todo lo que necesitas, aún así no se puede parar esto. Entonces no hay otra cosa que hacer más que decir, no podemos, necesitamos ayuda. ¿Y qué tal si esa posición de decir, necesitamos ayuda, nos hace por fin voltear y decir, Dios, si eres cierto, si tú estás ahí como me han platicado, ahora es cuando te quiero ver en acción. Por favor, muéstrame lo que quieres hacer. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres un creyente, yo imagino que no tienes problema en decir, yo tengo fe en que Dios sabe lo que está haciendo. Pero ¿qué hay de aquellos que realmente no tienen fe? Porque no han conocido al Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a otra pregunta muy interesante, y eso es cómo entra la fe en acción en esta situación, cómo funciona, porque es otra cosa, hemos todos escuchando, es no tengas miedo, ten fe. Y a lo mejor lo que hemos escuchado es, bueno, pues si yo tengo mucha fe, y esta es la manera como muchas veces se escribe la fe, si yo tengo mucha fe, voy a orar y entonces Dios va a hacer. Pero la verdad es que la fe no es una herramienta para forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. En otras palabras, yo no puedo utilizar la fe, orar con mucha fe para obligar a hacer a Dios lo que yo quiero. Porque si así fuese, entonces Dios no sería soberano. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos ver los planes, no podemos entender todo lo que Dios está viendo y no lo podemos amarrar a hacer lo que nosotros queremos. Hay mucha gente, inclusive, y a lo mejor es tu caso, no sé quién está escuchando, pero a lo mejor es tu caso, en el cual tú te has alejado del cristianismo, de la iglesia y todo eso, y realmente no crees porque a lo mejor algo te pasó. Algo te pasó en el cual tú oraste, pediste y le rogaste a Dios que hiciese y sientes que Dios te ha fallado. Bueno, en esta mañana te quiero animar a decirte que realmente la fe no significa que tú puedes obligar a Dios a hacer lo que tú quieras. Más bien, la fe significa que Dios es y Él hará lo que Él ha prometido que va a hacer. O sea, tener fe es estar confiado de que lo que espero que suceda va a suceder. Y esa confianza viene del hecho de que Dios lo puede hacer, porque hay evidencia que Él lo ha hecho y muchas cosas más
desde el pasado. Tener fe es estar confiado de lo que Dios puede hacer si Él lo desea hacer. Yo confío en Dios que Él puede porque Él es Dios. Entonces vemos un ejemplo ahí en la Biblia, en Lucas capítulo 5 y 12, y voy a terminar con esto. Dice, sucedió que estando Él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. El cual vino Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y este leproso llegó con Jesús y le dijo, yo sé que si tú quieres, tú puedes hacerlo. Este hombre tenía fe. Él no estaba obligando a Jesús a que lo sanase, pero él entendía, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú tienes el poder para limpiarme, yo sé que si tú lo quieres, lo vas a hacer. Y en este caso, Jesús dijo, quiero, y lo sanó. Sabes que tú y yo podemos orar por esta pandemia, y realmente va a terminar en el momento que Dios termina. Y va a volver a la normalidad o no va a volver a la normalidad, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer en este ínter es estarnos preguntando cuál es el propósito y cómo podemos ser partes de este propósito para ayudar al propósito que Dios tiene para esto. Hay una cosa que a través de estas preguntas que yo me he estado haciendo durante estas semanas he llegado a mi conclusión, y eso es que yo en lo personal creo que después de que se acabe esto, y aunque va a ser un proceso lento, yo creo que va a haber un avivamiento. Porque no hay manera que la mayoría de las personas en este mundo estén pensando en cuanto a la muerte y en cuanto a la eternidad. Y estén empezando a cuestionarse en cuanto a su vida. ¿Qué va a pasar conmigo el día que yo muera? Ya sea a través de esta pandemia o de cualquier otra manera, ¿qué va a pasar conmigo y a dónde voy a ir? Y entonces viene la pregunta, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Qué hay después de la muerte? Y si tú eres creyente en Cristo Jesús, te animo a que tomes el reto, porque vamos a necesitar más gente que vaya por todo el mundo, empezando en tu ciudad, a comunicar ese mensaje de la vida eterna, ese evangelio, esas buenas nuevas que solamente en Cristo hay salvación. La gente va a estar abierta, la gente va a estar escuchando, la gente va a estar preguntando. Dios va a crear esto y viene un avivamiento. Y tú y yo necesitamos hacer algo al respecto. Entonces yo te animo a que lo hagas, te pido que ores por nosotros mientras hacemos lo mismo, y yo creo que juntos vamos a poder tener parte de lo que Dios va a hacer en este mundo, porque su palabra dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Te animo porque Dios sabe lo que está haciendo. Sigamos adelante y confiemos en Él. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.